bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes. Me presento en primer lugar, mi nombre es María Dolores Vidal, soy catedrática de Geografía Humana y hoy tengo el placer de venir a presentar una de las conferencias previstas y dirigidas al alumnado de Naugrán titulada La geopolítica en el siglo XXI, el secreto de su éxito, que impartirá la profesora Clara Portela, profesora en el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. La profesora Portela nos hablará sobre la geopolítica, que según la RAE es, en su cuarta acepción, que no en la primera, es el estudio de los condicionamientos geográficos de la política. Bueno, acabo de decir que soy profesora de geografía, se me interesa muchísimo, pero creo que a todos ustedes también. La definición realmente es algo ambigua, algo amplia, y se identifica como sinónimo de geografía política y ha transitado desde el descrédito o el olvido hasta el resurgimiento actual al hilo de los acontecimientos más recientes, como por ejemplo, sin ir más lejos, la guerra de Ucrania y sus consecuencias, entre otros muchos temas que están hoy en el candelero político y geopolítico. La profesora Clara Portela Saiz nació en Valencia, es licenciada por la Universidad Libre de Berlín y doctora por el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Ejerció como profesora de Ciencias Políticas durante casi una década en la Universidad de Singapur y después se incorporó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, de nuestra universidad. Ha sido investigadora en el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea y profesora visitante en el Colegio de Europa, en Grenoble, en Lyon, en París, en la Universidad Hitotsubashi de Tokio y en la Universidad de Innsbruck, entre otras. Ha sido consultora para la Comisión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria de Japón y múltiples organizaciones de la sociedad civil. Su investigación gira en torno a la política exterior europea, a las sanciones multilaterales y al control de armamentos. Su trabajo ha sido además galardonado con el premio Theseus para la investigación prometedora en la integración europea. Muchas cosas más, pero lo importante va a ser que la escuchemos a ella, pero voy a decir algo que es nuestro, que es que ha colaborado activamente con la Naugrán en Ober, porque es profesora del curso Política Global. Es un honor para nosotros contar con ella para esta conferencia. Pero antes de darle la palabra, me gustaría dar la bienvenida a un grupo de alumnos del programa senior de la Universidad de Cantabria que están con nosotros desde el lunes y, si no me equivoco, hasta el próximo viernes o hasta el próximo fin de semana. Esta visita, para los que no lo conocéis, forma parte de un intercambio académico y cultural entre los dos programas para personas mayores de 55 años que se inició ya en el 2019 con un viaje de 20 estudiantes valencianos a Santander. La llegada de este grupo de Cantabria se ha tenido que aplazar 2 años por la pandemia, así que aún estamos más contentos de que finalmente hayáis podido venir. Me consta, porque he visto el programa, que están teniendo ustedes unos días muy intensos, con muchas visitas, y aún les quedan, ¿no? Pero como el intercambio es también académico, pues hoy nos acompañan en esta conferencia a todos los que se han inscrito, estudiantes de la Naugrán de la Universidad de Valencia. Así que sin más, bienvenidos a todos ustedes, y doy la palabra ya a la profesora Clara Portela. Muchas gracias por esta introducción, Dolores. Bueno, vamos a comenzar explicando cuál va a ser el tema de la ponencia. Conocemos ya el título, Geopolítica, el secreto de su éxito, con lo cual anticipamos sobre qué nos interesa hablar. Pero para entender qué significa la geopolítica y en qué se diferencia de otras formas de entender
las relaciones internacionales, lo que debemos hacer es contextualizar la geopolítica dentro de la teoría de las relaciones internacionales. Y sobre esto es sobre lo que va a versar nuestra exposición. De acuerdo con la estructura, vamos a comenzar revisando las teorías de las relaciones internacionales, cómo se explica desde la ciencia política la interacción que existe entre los estados y entre otros actores dentro del ámbito internacional. Y vamos a ver dónde encaja exactamente la geopolítica dentro de este panorama. Acto seguido ya pasaremos a hablar sobre el motivo por el cual la geopolítica continúa manteniendo su vigencia a pesar de ser una aproximación que cuenta con más de 100 años de historia. Se trata de una serie de teorías que se formularon a principios del siglo XX. ¿Cómo puede ser que a principios del siglo XXI continúen teniendo tanta vigencia y sigan formando parte, a día de hoy, del discurso sobre política internacional? Vale, pues esta va a ser nuestra discusión final y evidentemente la referiremos a la invasión de Ucrania por parte de Rusia como un evento que posiblemente corrobore la vigencia de la geopolítica en lugar de hacerla parecer una aproximación anticuada, como posiblemente podría haberse definido con anterioridad a este evento mayúsculo que hemos vivido este mismo año y que evidentemente nos ha sorprendido a todos. Vamos a comenzar revisando las escuelas principales de teoría de las relaciones internacionales. Para empezar, ¿a qué nos referimos con teoría de las relaciones internacionales? Por lo general no es algo con lo que estemos muy familiarizados, porque en el contexto universitario español se enfatiza mucho más el derecho internacional público, es decir, la regulación de las relaciones entre Estados, que el estudio de la política internacional. Sin embargo, la política internacional lleva años siendo examinada a través del instrumentario de las ciencias sociales, específicamente de la ciencia política, dentro de una disciplina llamada teoría de las relaciones internacionales. Vamos a ver en qué consisten las tres escuelas principales. Evidentemente nos encontramos ante una diversidad mucho mayor, pero vamos a revisar las escuelas principales dentro de la teoría de las relaciones internacionales y evidentemente ubicaremos la geopolítica dentro de la escuela del realismo, aunque no son términos equivalentes, pero en cualquier caso la geopolítica se inscribe dentro de la escuela del realismo. También hablaremos sobre las teorías con las cuales compite el realismo, es decir, el liberalismo y el constructivismo. Y gracias a esta revisión nos encontraremos al final ante la posibilidad de poder evaluar hasta qué punto el poder explicativo de la aproximación geopolítica es superior o quizás equivalente, o quizás inferior al resto de las escuelas principales. Bueno, comenzamos con el realismo, que es una de las teorías de relaciones internacionales clásicas. De hecho, viene a ser la explicación más clásica de cómo se relacionan los estados entre sí dentro del sistema internacional, que se caracteriza por unas circunstancias y unos mecanismos muy distintos a los que existen dentro del contexto interno del Estado. El realismo parte de los siguientes postulados centrales. Se cuenta con
se parte de la idea de una visión pesimista de la naturaleza humana. Por otro lado, se enfatiza la centralidad del Estado como unidad principal dentro de las relaciones internacionales. Se ve al Estado como el garante de la seguridad del pueblo, es decir, de la población del Estado. El Estado se erige como elemento imprescindible de protección de la población. Por otro lado, el objetivo último del Estado consiste en garantizar su propia supervivencia y las relaciones internacionales, en consecuencia, se describen como conflictivas por naturaleza. Es decir, se deriva de este objetivo último que guía la acción de todo Estado, es decir, el de mantener una supervivencia que no le es garantizada más que a través de su propia acción o de sus propios recursos. Esto evidentemente se traduce en el hecho de que las relaciones internacionales sean conflictivas y que los Estados se encuentren continuamente en competición, en una situación de competición por poder los unos con los otros. Las bases, digamos, filosóficas del realismo, a pesar de que no fuera formulado hasta principios del siglo XX, que es cuando comienzan a formarse las teorías de las relaciones internacionales, se encuentran en autores clásicos como Machiavelli o como Hobbes, que habla se centra en el animus dominandi del individuo y enfatiza cómo la estructura del Estado permite a la sociedad vivir en paz y conseguir que la convivencia entre los diversos individuos que la conforman sea pacífica. En cualquier caso, dentro del sistema internacional no se ha establecido ninguna autoridad que se encargue de garantizar la supervivencia de los Estados y una coexistencia pacífica entre sus miembros, con lo cual son los Estados quienes ostentan la responsabilidad principal, por no decir única, por garantizar su supervivencia. Dentro ya de los autores que se encargan de formular una teoría del realismo, dentro del realismo clásico, destacamos a Morgenthau, que enfatiza cómo el animus dominandi, que es connatural al ser humano, es el que promueve el conflicto entre los hombres, y esta situación se extiende al mismo tiempo a la convivencia entre Estados. Es decir, las relaciones entre Estados vienen a ser un reflejo de la naturaleza humana, en ausencia de una autoridad superior que se encargue de mantener la ley y el orden. Desde esta perspectiva, la política se convierte en una arena de intereses contrapuestos de los Estados, es decir, los intereses de los Estados entran en conflicto de forma natural los unos con los otros. A los gobernantes se les otorga la responsabilidad de mantener la seguridad y el bienestar de sus pueblos. Y se mantiene también una división fundamental entre la moralidad pública y la moralidad privada. Es decir, no se entiende que los preceptos morales que debemos aplicar en nuestra vida privada o como individuos deban tener la misma vigencia cuando se trata de la conducta de los Estados. En cualquier caso, el elemento fundamental del realismo clásico es que la única solución que plantea al dilema de seguridad es el establecer un equilibrio de poder entre distintos Estados. Es decir, para mantener la seguridad de cada Estado es imprescindible el formar alianzas con otros Estados,
De forma que en el contexto del sistema internacional nos encontremos con una serie de alianzas que establezcan contrapesos entre sí. Es decir, gracias al establecimiento de alianzas que suman en su conjunto una cantidad de poder en términos de armamento militar y de volumen de sus ejércitos, solamente a través de este establecimiento de un equilibrio de poder se puede evitar una situación de conflicto continuo. Es decir, es la única manera factible de evitar la guerra. Las alianzas, la formación de alianzas se ve guiada precisamente por esta necesidad de establecer un equilibrio de poder. Las alianzas no tienen una naturaleza permanente, sino que están concebidas de forma que deben ir configurándose dependiendo de cuál es la distribución de poder dentro del sistema internacional. Es decir, cuando unas alianzas o ciertos estados aumentan su poder, las alianzas automáticamente se formarán alianzas para contrarrestarlo. Es decir, la formación de alianzas es siempre dinámica y debe responder, o responde de forma natural o automática o espontánea a modificaciones en la distribución de poder del sistema internacional. Es el único motivo por el cual existen estas alianzas. Y siempre se guían por la existencia de un interés común, no se guían por valores o por ningún otro objetivo, sino sencillamente por el interés común de evitar la dominación del sistema internacional por un poder hegemónico. En principio, se contemplan dos formas de comportamiento básicas o generales dentro de los estados, dentro del sistema internacional. Los estados débiles tendrán una tendencia a asociarse con los estados más poderosos para obtener beneficios gracias a esa asociación, a pesar del hecho de que con ello pierdan parte de su independencia. Pero en principio el interés que tendrán o la forma de reaccionar que tendrán los estados pequeños o los estados menos poderosos, los estados carentes de peso político, será asociarse con aquellas potencias que están en condiciones de protegerlos y que al mismo tiempo obtendrán algún beneficio gracias a esta asociación. Sin embargo, cuando los estados son más poderosos o se trata de potencias medianas, el interés que tendrán no será asociarse con las grandes potencias, sino contrarrestar su poder. Se asociarán entre ellas precisamente siguiendo este mecanismo de establecimiento de un equilibrio de poder. Serán más proclives a desafiar a aquellas grandes potencias o potencias medianas que sean aspirantes a convertirse en potencias hegemónicas. Y dentro del sistema internacional el cambio se efectuará cada vez que tenga lugar una alteración en la distribución de poder. No hay ningún otro motivo por el cual deban tener lugar grandes cambios. Es decir, cada vez que se produce una redistribución del poder dentro del sistema internacional, las alianzas se modificarán y bien aquellos estados que hayan incrementado su poder y que se encuentren en una situación que les permita convertirse en potencias más dominantes dentro del sistema internacional, intentarán conseguirlo a través de la guerra.
Y tras este evento, tras la guerra, se reconfigurará el sistema internacional, bien a favor de un Estado más poderoso, si sale victorioso de la guerra, bien en su contra, en caso de que se trate de la situación contraria. Después de haber visto cuáles son los postulados generales del realismo, podemos echar una ojeada al ámbito de la geopolítica. La geopolítica comparte una orientación general con el realismo, pero no es exactamente la misma, no es idéntica, no comparte todos sus postulados. ¿En qué momento surge la idea de la geopolítica o esta aproximación? Sus arquitectos principales son estos tres investigadores, bueno, un historiador llamado Mahan, un geógrafo llamado Mackinder y un politólogo estadounidense llamado Sperber. Estos son los autores que han formulado, entre ellos, los preceptos de la geopolítica. De entre estos pensadores, el más importante es Mackinder, que era un geógrafo británico, según el cual el motor de la historia es la lucha por el control de Eurasia. Es decir, vemos cómo tiene una aproximación menos abstracta que los pensadores del realismo. Está hablando ya directamente de aspectos geográficos. Formula una teoría con referencia al mapa. Realiza una división dentro de lo que es el mapa del mundo entre lo que él llama el núcleo o el corazón de Eurasia y las periferias litorales a las que llama Greenland. Y formula, de una forma muy breve, pero al mismo tiempo muy llamativa, la teoría de que la masa de tierra, digamos el área, que se encuentra en el interior de Eurasia, de este macrocontinente, resulta fundamental para la dominación del mundo. Es decir, quien domina Europa Oriental, por su ubicación dentro de la masa de Eurasia, domina el núcleo de Eurasia. Quien domina el núcleo, domina Eurasia. Y quien domina Eurasia, domina el mundo. Una representación muy gráfica de cómo veía Mackinder el mundo es su propio mapa. El núcleo es la zona que está coloreada en verde. Esto es la zona central de Eurasia. Mientras que lo que es la península donde se encuentra ubicada Europa, la península de Asia del Sur y el resto de la zona coloreada en amarillo, vienen a ser la periferia litoral. Bueno, pues según Mackinder, estas son estratégicamente los ámbitos más importantes del planeta. África forma parte de esa misma masa, aunque está algo separada, pero evidentemente carece de esa zona central. Mientras que América y Oceanía, al encontrarse separadas de la masa del continente euroasiático, quedan relegadas a una posición marginal. Es decir, no cuentan con una importancia estratégica similar a la de la zona litoral que circunda el núcleo y sobre todo a la del núcleo. Evidentemente, la enseñanza que se deriva o la conclusión que se deriva de esta teoría del núcleo es que cualquier gran potencia
que esté interesada en una dominación mundial, lo que debe hacer es hacerse con el control de esta zona núcleo, porque desde ahí es muy fácil proyectarse militarmente a la zona a la zona periférica litoral y evidentemente a las zonas más remotas. Spykman viene a corroborar muchas de las ideas de Mackinder, pero al mismo tiempo enfatiza mucho más la importancia estratégica de la zona litoral. Es decir, el núcleo deja de ser verdaderamente la zona más importante, sino que lo necesario para cualquier posible dominación mundial será hacerse con el control de la zona litoral, más que de la zona periférica litoral, más que la del núcleo. De hecho, en respuesta a Mackinder, formula quien gobierna la periferia costera o la periferia litoral, el litoral controla Eurasia, y quien gobierna Eurasia controla el mundo. Es decir, que por un lado nos encontramos con una gran similitud entre ambos autores, pero por otro lado el ámbito o la masa geográfica de mayor importancia cambia. Aquí tenemos el mapa de Spykman, según el cual Rimland, es decir, la zona que rodea el núcleo, es la que se considera de una importancia suprema, más que el propio núcleo. ¿Qué derivamos entonces en materia de preceptos? ¿Cuáles son los postulados de la geopolítica según su formulación original? Por un lado, de lo que parten estos autores es de que la evidencia histórica corrobora que el posicionamiento geográfico de las grandes potencias es la que ha posibilitado sus intentos de dominación, posibilitado e incluso incitado sus intentos de dominación del continente euroasiático. Las grandes potencias, históricamente, durante los últimos siglos, se han ido disputando el dominio de Eurasia. En su momento Francia, Alemania, Rusia y en la actualidad probablemente China han amenazado o han intentado dominar Eurasia. ¿Cuáles son las consecuencias desde el punto de vista británico o desde el punto de vista estadounidense, es decir, desde un punto de vista anglosajón? La prioridad fundamental es evitar la unificación de Eurasia continental para poder prevenir una hegemonía mundial. Es decir, se parte de la idea, desde el punto de vista anglosajón, según postulan estos autores, la prioridad es evitar que se forme un poder hegemónico, una potencia hegemónica que logre proyectar su poder, que logre dominar Eurasia. Porque en caso de formarse tal potencia, se haría extendería su poder a nivel global. Y esto sería imposible de contrarrestar tanto para Estados Unidos como para Gran Bretaña. Bueno, ¿hay alguna otra explicación posible a cómo se desarrollan las relaciones internacionales? Por supuesto, y difieren mucho de los postulados del realismo y específicamente también de la geopolítica. El liberalismo es el competidor principal del realismo, es una de las teorías más populares
desde el surgimiento del realismo. Y se opone al realismo en muchos aspectos. El punto de partida del liberalismo es, al contrario de lo que hemos visto con el realismo, una visión positiva del ser humano. Es decir, enfatiza no su ánimo de dominar o su tendencia natural a la competición por recursos de cara a sus congéneres, sino que lo que enfatiza es la razón como característica específica del ser humano que le permite establecer relaciones cooperativas con el resto de los individuos de la sociedad para beneficio mutuo. Es decir, el liberalismo no parte necesariamente de que el ser humano sea bueno por naturaleza, pero sí que enfatiza que es suficientemente inteligente como para saber cooperar y poder cooperar. Dentro del liberalismo nos encontramos con varias explicaciones que surgen, que se establecen sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y especialmente en los años 70, principalmente porque hay una serie de investigadores que observan fenómenos que no encajan con los preceptos del del realismo. Una de estas corrientes es el liberalismo sociológico, que ve las relaciones internacionales no como relaciones solamente entre estados, sino como relaciones en las cuales actúan tanto actores estatales como no estatales, que cada vez son más influyentes en las relaciones internacionales. En el momento en el que las relaciones internacionales o la vida internacional deja de verse exclusivamente gestionada por los gobiernos e intervienen cada vez más actores de la sociedad civil, el efecto que tiene esto sobre las relaciones internacionales es positivo, es el de volverlas más pacíficas. Porque estos actores activos en la sociedad civil, como por ejemplo, como por ejemplo en las universidades, que también son actores con una cierta presencia internacional, o las asociaciones deportivas, los grupos de interés que operan internacionalmente, tienen un interés en forjar relaciones de cooperación con sus socios. Con lo cual, el efecto es el de establecer lazos cada vez más robustos y cooperativos a nivel internacional. Por otro lado, otra corriente del liberalismo es el liberalismo de interdependencia. Este tiene una perspectiva un poco más económica y enfatiza cómo el crecimiento del comercio internacional fomenta una interdependencia entre estados que tiene también un efecto positivo sobre las relaciones entre estados. Hace menos atractiva la idea de un conflicto bélico con países con los cuales se mantienen relaciones comerciales estrechas, puesto que se depende hasta cierto punto de estas relaciones comerciales para poder mantener la prosperidad del propio país. De hecho, el liberalismo de interdependencia postula que gracias al aumento, a la intensificación del comercio internacional, se ha producido una transformación en qué se considera éxito en las relaciones internacionales, qué tipo de Estado se considera exitoso en relaciones internacionales. Y enfatiza la existencia de Estados comerciantes, como puede ser Holanda, o puede ser o incluso Alemania o Japón, que no son potencias militares, no eran potencias militares ya en los años 70 y, sin embargo, se consideran países muy atractivos para vivir, que atraen
mucha migración y que generalmente disfrutan de un gran prestigio gracias a la prosperidad que generan. De hecho, se llega a formular dentro de esta teoría la idea de que la interdependencia económica conduce a la integración política y a la paz. De hecho, aquí podemos ver cómo esta idea se relaciona muy estrechamente con el proyecto de integración europea. Otra corriente del liberalismo es el liberalismo institucional. Dentro del liberalismo institucional se habla también de cómo las relaciones entre los estados tienen una tendencia a volverse más cooperativas y más pacíficas, pero aquí el fenómeno que se enfatiza es la proliferación de organizaciones internacionales, la proliferación del derecho internacional, la proliferación de tratados, el hecho de que las organizaciones internacionales cada vez se encarguen de gestionar más y más asuntos de la vida internacional, en muchos casos incluso sustrayéndolos al ámbito puramente nacional. Los efectos que tiene este hábito de cooperación cada vez más frecuente es una socialización dentro de las élites políticas de los estados que los incitan a resolver conflictos de una forma pacífica a través de la negociación, haciendo uso precisamente de estos foros, en lugar de mediante el uso de la fuerza. Y finalmente, una última corriente dentro del liberalismo, pero una corriente particularmente influyente, es la conocida como liberalismo republicano. Según esta corriente, las democracias, los países que son gobernados democráticamente, son más pacíficos y respetan más el derecho internacional, las normas internacionales, que otros sistemas políticos, es decir, las no democracias o incluso los sistemas híbridos, pero en principio las autocracias. Esto se debe a que las democracias o los gobiernos democráticos requieren un apoyo popular para poder participar en conflictos bélicos. Y este apoyo popular a menudo no existe, es decir, las democracias cuentan con unos mecanismos para evitar los conflictos que no se encuentran presentes en las autocracias. Lo interesante del liberalismo republicano es, primero, que está basado en las teorías de Kant. No sé si estáis familiarizados con la obra de Kant Hacia la paz perpetua, pero precisamente lo que postula es exactamente esto. Es el propio Kant el que formula la teoría de la paz democrática. Según su obra, las democracias no se hacen la guerra mutuamente. Y, de hecho, algo que da mucha vigencia a esta idea, tradicionalmente, es la ausencia de ejemplos históricos. Contamos con un gran número de casos, de ejemplos, en los cuales ha tenido lugar una guerra entre una democracia y una autocracia. También hay numerosos ejemplos de guerras entre autocracias, pero no contamos con ningún ejemplo histórico de guerra entre una democracia plena y otra democracia plena. Con lo cual, se parte de la idea de que a medida que la democracia se va expandiendo a nivel mundial, las guerras se irán haciendo menos frecuentes. Y si llega el día en el que todos los países del mundo son gobernados democráticamente, las guerras desaparecerán. Por último, echamos una breve ojeada a otra teoría de las relaciones internacionales que diverge no solamente del realismo, sino también del liberalismo, y concluimos en breve.
El constructivismo, en realidad, además de ser una teoría de las relaciones internacionales, es una metateoría de las relaciones internacionales, con lo cual veréis que es bastante distinta de las teorías anteriores. Surge en los años 80 y tiene ciertas similitudes o tiene cierta vinculación con las teorías marxistas de las relaciones internacionales, especialmente a partir de Gramsci. Está inspirada hasta cierto punto en el desarrollo de las teorías que enfatizan la influencia de la supraestructura sobre la sociedad, o digamos la producción del conocimiento. En cualquier caso, el constructivismo parte de la idea de que el mundo social, todo el mundo social, es una construcción social y que en el ámbito de las relaciones internacionales no se debe ver a los estados como entidades que se ven movidas por intereses específicos. Los estados también se guían por normas, se guían por ideas y también por lo que consideran que es apropiado de acuerdo con su identidad. Es decir, el comportamiento de los estados es también un ejercicio en la construcción de su propia identidad, la definición de quiénes son o qué tipo de actores son en el contexto internacional. Es decir, el constructivismo opone la lógica de seguir un comportamiento que se considera apropiado en lugar de la lógica del consecuencialismo, es decir, en lugar de una lógica que busca sencillamente maximizar sus propios intereses o su propio poder. De hecho, se llega a postular que la anarquía que supuestamente existe en el sistema internacional, que supuestamente caracteriza el sistema internacional de acuerdo con los pensadores realistas, no existe como tal, sino que es una construcción de los estados. Según Alexander Bent, que es uno de los teóricos principales, la anarquía es lo que los estados deciden hacer de ella. De hecho, vamos a pasar ya a nuestra pregunta principal, el secreto de su éxito. Nos interesa plantearnos el por qué una teoría a primera vista tan anticuada, tan vinculada a lo militar, no se ha quedado obsoleta, sino que continúa siendo formando parte del discurso mediático a día de hoy, no solamente del discurso científico, sino incluso mediático. ¿Cómo ha conseguido la geopolítica sobrevivir a través de los años? Vamos a hablar en breve, vamos a abrir las preguntas en breve. ¿Corrobora la invasión de Ucrania la validez de la aproximación geopolítica? A primera vista, sí. Si nos fijamos en los mapas, ¿dónde ubicaríamos Ucrania? Estaría precisamente, vendría a estar en las inmediaciones de esta zona núcleo, que es esencial para el dominio de Eurasia o incluso para el dominio mundial. Según tanto el mapa de Speckmann como el mapa de Mackinder parecen corroborar que efectivamente el dominio de Europa Oriental es esencial para el mantenimiento de una hegemonía o de un control por parte de cualquier gran potencia dentro del mapa de Europa. Claro,
si concedemos o si estamos de acuerdo en que esta zona es de especial relevancia, parece que la geopolítica o la aproximación geopolítica logra explicar el por qué un país o una potencia puede tomarse la molestia de declarar una guerra en una época en la que las guerras internacionales prácticamente han desaparecido, los conflictos tienen lugar sobre todo a nivel interno, para mantener un dominio o por lo menos evitar el ver su dominio sobre esta zona núcleo mermado por el avance de una alianza rival. Sin embargo, esta no es la única explicación posible. También podemos ver, utilizando los instrumentos que nos brindan las otras perspectivas, también podemos ver la geopolítica o estas ideas sobre la geopolítica como un discurso que ha sido creado, es decir, una narrativa sobre cómo debería ser la política internacional. Al mismo tiempo, nos encontramos con que el liberalismo nos ayuda a explicar por qué hasta el momento se había dejado de lado una perspectiva como la de la geopolítica. Se partía de la idea de que la interdependencia, fomentar una interdependencia económica, al mismo tiempo favorecía el establecimiento de la paz. Con lo cual, se había prácticamente dejado de lado muchos de los postulados del realismo para concentrarse o para dar lugar, para dar vigencia, para permitir que florezca esta idea liberal del fomento de la interdependencia económica. Es decir, ¿por qué continúa vigente? ¿Cuál es el secreto de su éxito? ¿Por qué la geopolítica parece haberse impuesto sobre las ideas liberales que han mantenido su vigencia hasta el momento? Posiblemente porque la geopolítica, los preceptos de la geopolítica vienen a ser muy sencillos de entender. Representan una idea muy accesible. Es un set, un conjunto de ideas que resultan muy fáciles de digerir y de comunicar, con lo cual resultan muy accesibles para el público en general. Es mucho más difícil el intentar comunicar la idea de que la geopolítica es una narrativa o que el liberalismo también constituye una narrativa y que como ideas o como explicaciones se encuentran construidas. Es decir, probablemente lo que haga interesante o atractivo el aplicar una visión geopolítica es que es su sencillez, su accesibilidad y hasta cierto punto el hecho de que simplifica la realidad de una forma que nos permite dar una única explicación, una explicación sencilla a procesos que tienen lugar en relaciones internacionales que son mucho más complejos. Es decir, el secreto de su éxito radica precisamente en su sencillez. Bueno, muchas gracias por su atención. Le voy a volver a pasar la palabra a Dolores, a la moderadora.
parte yo creo que hemos aprendido todos. Abrimos un pequeño turno, o grande, depende, turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna observación, alguna pregunta, levanta la mano y le acercamos al micro. ¿Hay preguntas? Aquí hay una pregunta. Muchísimas gracias por su exposición magnífica, y yo quería formular, porque me he quedado, yo el concepto de hegemonía política sí, más o menos lo entiendo, ¿no? Pero me ha parecido que tenemos una glosa muy grande del liberalismo, y la historia no me lo confirma, al menos lo que yo he entendido de la historia. Por ejemplo, cuando hablamos de un comportamiento liberal de las relaciones internacionales, tendríamos que entender que, por ejemplo, los primigenios liberales ingleses, por ejemplo, en su mayoría, pues eran una gente que buscaba, en esencia, pues no solamente la formación del capital, sino que otros valores que yo no los he visto. Yo he visto que el liberalismo predomina básicamente pues la hegemonía y el poder económico por encima de otras personas. ¿Libertad para quién? Libertad para el que la ejerce, a los demás no. Entonces querría recordar un poco el sentido del esclavismo para ese tipo de liberales que han sido, y que me parece que continúan desde el punto de vista económico. Por eso no he entendido claramente esa visión que se aparta un poco del concepto de hegemonía política. Quizás estoy equivocado, pero la pregunta andaba por ahí. Si usted me lo puede aclarar, se lo agradezco. Recogemos alguna otra pregunta y así luego contesta Clara a varios. ¿Hay más preguntas? Sí, mira, yo he hecho en falta una cosa que me parecería muy interesante, y es la reunión que se celebró el día 28 y 29 de junio de este año en Madrid con relación a la OTAN, que ahí va a marcar un antes y un después. Y es precisamente un tema geopolítico en cuanto a Ucrania y en cuanto a las nuevas corrientes de cara a Taiwán, China, etc. Entonces, hablar de geopolítica sin entrar en ese tema, con todos los respetos, me parece un poquito falto, porque precisamente de los 6 puntos que se llegaron al acuerdo de la OTAN en Madrid, ya el primero decía muy claramente que, bueno, que el tema de Ucrania ya pasamos, que está un poco desgastado ya, y que nuestro próximo enfoque va de cara a China, porque es nuestro auténtico enemigo. Y eso lo dice muy claro en el primer punto del acuerdo de la OTAN en Madrid. Entonces, hablar de todo este contexto geopolítico sin entrar en eso, con todos los respetos, me ha parecido un poquito pobre. Gracias. Aquí hay una pregunta. Hola, una pregunta en relación a la que ha hecho el compañero de la OTAN. Después de la caída del muro de Varsovia, después de la caída del muro de Berlín y desaparecer el Pacto de Varsovia, yo creo que la OTAN intentó reinventarse geopolíticamente. Ahora la OTAN, con esta guerra de Ucrania, ha vuelto a tomar conciencia de lo que era antiguamente, ¿no? Porque muchos países que no estaban adheridos quieren adherirse a ella. No sé si me explico o no me explico, o si me puedes aclarar un poquito esta situación. Gracias. Aquí había una. Hola, gracias por sus explicaciones y por todas las teorías que nos ha comentado. Yo tengo algunas dudas, sobre todo en cuanto al enfoque del principio del siglo XX
y la hegemonía de Eurasia continental, tal y como exponen estos conceptos, porque supuestamente en esa época bueno, no existía la cuestión de la energía, sobre todo en esa misma área, y sin embargo todas las potencias europeas centrales eran potencias coloniales dominando África, y no se ha comentado esto en ningún momento, este enfoque geopolítico, y también he echado un poco de menos el enfoque de ese principio del siglo XX con el cambio cultural del marxismo en toda la Europa central y como transformación mundial de la geopolítica a sí mismo, ¿no? Me parece algo fundamental en la geopolítica, en la historia, y he echado de menos pues, algún comentario en ese aspecto y ver qué impacto ha tenido en esa transformación de la geopolítica a nivel mundial e histórico. Bueno, esas dudas me gustaría si pueden aclararlas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. A ver, en principio la idea era hacer una contextualización del enfoque de la geopolítica desde un punto de vista teórico, no tanto desde un punto de vista histórico, puesto que no soy historiadora. En principio, lo que me interesaba era precisamente ver o analizar el por qué una perspectiva como es la geopolítica ha tenido tanto éxito. Porque no hemos oído hablar del constructivismo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se habla tanto de la geopolítica? Y si nos fijamos en su formulación original, se trata de una perspectiva que tiene una clara vinculación militar y que resulta incluso simplifica excesivamente la realidad en comparación al resto de las teorías que son más sofisticadas. Entonces era esta la idea que guiaba la presentación. Mucho menos me interesaba el dar una explicación global a cómo se ha desarrollado el transcurso del siglo XX o los últimos siglos desde esta perspectiva. En cualquier caso, lo que vemos es que esta perspectiva funciona muy bien, o sea, sigue aplicándose a día de hoy. Y de hecho, acabamos reflexionando sobre si la guerra en Ucrania corrobora los preceptos originales. También es cierto que la geopolítica como aproximación teórica se ha desarrollado más después de los autores originales a los que me he referido. Pero en cualquier caso, su vigencia o su aplicabilidad parece no haber perdido mucho con el tiempo. Si estaba en declive hasta la guerra de Ucrania, a partir de ahora ha vuelto incluso con mayor fuerza. Esta era la idea de la presentación. No me proponía el intentar dar una explicación de la historia universal, que de hecho es precisamente lo que pretenden los autores de esta aproximación. Por otro lado, la teoría del liberalismo es una teoría que se formula como teoría de relaciones internacionales a partir de los años 50. Antes no existe, con lo cual no se habla sobre la esclavitud como fenómeno de las relaciones internacionales. Por otro lado, también es cierto que cualquier teoría, tanto el liberalismo como el realismo, como cualquier teoría, son siempre selectivas. Se dedican a enfatizar aquellos aspectos de la realidad que consideran de mayor relevancia. Pero precisamente tanto el realismo como el liberalismo han sido muy criticados por los investigadores marxistas por no hablar del tercer mundo, o sea, dejar completamente fuera el tercer mundo, concentrarse en aquellos fenómenos que son de mayor interés o son los más atractivos para las élites de los países industrializados, que vienen a ser el comercio y el poderío militar.
Esta precisamente es una de las críticas principales que se hace al liberalismo y al realismo. De hecho, la aparente oposición del realismo y el liberalismo hasta cierto punto lo que hace es oscurecer el hecho de que ambas teorías están pensadas o por lo menos tienen el efecto de solucionar problemas para gobernantes. Porque es curioso cómo el liberalismo, al establecer una vinculación entre el incremento del comercio, la proliferación del libre comercio, con la paz, lo que hace es confirmar o hacer incluso más robusto el motivo que pueden tener los estados para participar en el comercio internacional. Es decir, el comercio internacional, según el liberalismo, no solamente crea prosperidad, sino que también promueve la paz. Esto resulta una solución muy conveniente para las élites de los países industrializados, porque parece que no tienes que elegir entre, bueno, me quedo con la paz, me quedo con la promoción de la paz o me quedo con la promoción de la prosperidad. Resulta que todo, curiosamente, todo forma parte del mismo conjunto y con promover el comercio se logran ambas cosas al mismo tiempo. Luego hemos visto que precisamente esta idea o esta política ha sido criticada en el caso de Alemania precisamente por la gran dependencia que ha cultivado de los recursos naturales de Rusia. Es decir, en la época de Merkel se veía como una solución perfecta porque por un lado proporcionaba energía barata a la industria alemana, que evidentemente era necesario para mantener esa prosperidad, pero bueno, y al mismo tiempo se partía de la idea de que gracias a esos fuertes vínculos, prósperos vínculos comerciales con Rusia, se estaba integrando más a Rusia dentro del sistema internacional y se le estaba convirtiendo en un país menos hostil. Y la realidad ha sido que en el momento de la erupción de la guerra de Ucrania resulta muy difícil el destruir esos lazos. Pero claro, esto es algo que ha salido a la luz ahora. En la época de Merkel, siguiendo los preceptos del liberalismo, se consideraba que era lo adecuado, era la mejor solución desde el punto de vista del mantenimiento de la paz en el continente europeo, como desde el punto de vista comercial. En lo que respecta al comentario sobre China, bueno, sí. Bueno, de hecho, la OTAN lo que ha hecho es corroborar que se encuentra en una situación de rivalidad o de hostilidad con China. Precisamente este es uno de los aspectos que he mencionado muy brevemente, pero que están presentes. En el momento en el que Mackinder y sus colegas escriben, o sea, todos mueren poco después o poco antes, alrededor del final de la Segunda Guerra Mundial. Se parte de la idea de que gracias a esta perspectiva de la geopolítica se logra explicar la historia de Europa o la historia mundial por espacio de 2 siglos, de 2 milenios. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, a día de hoy, ¿tiene alguna vigencia esta perspectiva geopolítica? Y precisamente los autores que han adoptado esta perspectiva lo que hacen es enfatizar el rol de China. Es decir, estamos en una situación de confrontación con China. Esto lo acaba de confirmar la OTAN y evidentemente lleva siendo parte de la política y de la actitud estadounidense desde hace tiempo. Ahora ya ha pasado a formar parte del elenco o del concepto estratégico de la OTAN,
pero en principio sigue encajando con la idea original de la geopolítica. Es decir, el peligro principal a evitar es una integración política dentro del territorio de Eurasia. Entonces, claro, hasta el momento lo que hemos visto ha sido una competición por la hegemonía o el dominio de Europa. Pero dado que el mapa de Mackinder también incluía la zona central de la masa euroasiática, una competición con China forma parte de esta perspectiva. Es decir, es algo que precisamente corrobora la vigencia de esta perspectiva. Se puede seguir aplicando. Si estuviéramos hablando de cualquier otra parte del mundo, si estuviéramos hablando de África o de Oceanía o del territorio americano, ya dejaría de ser vigente este postulado. Pero precisamente se puede aplicar perfectamente a la rivalidad con China. Y bueno, había una pregunta más sobre la caída del muro de Berlín, o sea, tras la caída del muro de Berlín, sobre cómo estaba reaccionando la OTAN, ¿no? Bueno, de hecho, se suele enfatizar que la OTAN estaba perdiendo su vigencia o perdiendo su sentido. Desde el punto de vista de la perspectiva realista, no debería seguir existiendo, porque una alianza se forma para contrarrestar a un enemigo, a una alianza enemiga o a un poder enemigo. En el momento en el que la alianza rival, que fue el Pacto de Varsovia, e incluso el principal rival, que fue la Unión Soviética, dejan de existir, el sentido de la persistencia de la OTAN se convierte en un interrogante. Y de hecho, seguramente recordarán que Macron, el presidente francés, hace un par de años había llegado a decir que la OTAN se encontraba en una situación de muerte cerebral, ¿no? Y de hecho, ciertos esfuerzos que se estaban llevando a cabo dentro de la Unión Europea para poner en marcha una capacidad defensiva europea, o en fin, mucho más modesta, evidentemente, que la OTAN, también habían sido objeto de deliberación sobre si en un futuro la Unión Europea podría asumir ese rol de la OTAN y la OTAN pues ya prácticamente convertirse en una organización más residual. Y evidentemente en el momento, una de las consecuencias principales de la invasión rusa de Ucrania ha sido devolver a la OTAN plena vigencia. Ha dejado de ser una organización en muerte cerebral para convertirse en una organización de vital importancia, a pesar de que la mayor parte de la gestión de la crisis con Rusia se está llevando a cabo desde la Unión Europea a través de la imposición de sanciones. Pero, en fin, esto no quita para que la OTAN haya adquirido una nueva vitalidad y, de hecho, se está produciendo al mismo tiempo una modificación en el mapa de seguridad europeo que está recibiendo muy poca atención, y es la desaparición de la neutralidad. Porque durante la Guerra Fría, cuando existía el Pacto de Varsovia por un lado, y por otro lado existía la OTAN, hubo una serie de estados que prefirieron optar por una política de neutralidad, menos voluntaria en el caso de Austria, pero completamente voluntaria en el caso de Suiza, y también voluntaria en el caso de Finlandia y Suecia. Y luego, por otro lado, hay un país que, tras la disolución de la Unión Soviética, decidió optar por la neutralidad, que es Moldavia. La ventaja,
o sea, las ventajas que derivaron los países neutrales nórdicos, es decir, Finlandia y sobre todo Suecia, es que la zona del Báltico se convirtió, o sea, se mantuvo durante todo el periodo de la Guerra Fría como una zona de baja tensión. O sea, si se hubiera liberado alguna batalla, bien convencional, bien nuclear, hubiera sido en medio de Alemania. No hubiera sido, o sea, donde se tocaban directamente, o sea, donde tenían contacto, donde tenían una frontera común, ambas alianzas o las alianzas rivales. Pero la zona del Báltico, gracias a la neutralidad, se mantuvo como una zona pacífica y de bajo riesgo. Y esta opción de la neutralidad como política de seguridad ya está prácticamente desaparecida. O sea, solamente Moldavia la ha abandonado en favor de una solicitud de adhesión a la OTAN. Y en el caso de Suecia y de Finlandia nos encontramos en la misma situación, con lo cual prácticamente los únicos neutrales que quedan son Suiza y Austria, y de hecho en Suiza en ambos países se ha empezado a hablar sobre la posibilidad de llevar a cabo algunas acciones que no son completamente compatibles con la neutralidad. Y claro, cabe preguntarse cuáles van a ser las consecuencias de encontrarnos con un mapa de Europa en el cual no haya ya ninguna zona que no esté asociada directamente, que no forme parte de una alianza militar o de un poder, de una potencia militar nuclear en ambos casos. Bueno, esto es una respuesta muy profusa, cuando quieras. Nada, muchísimas gracias, Clara. Pues ya la hora que es, ya estamos terminando. Lo dejamos aquí. Muchas gracias, Clara. Hemos aprendido todo.